5 de la mañana, 30 minutos. Comenzamos esta primera emisión de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, con esta imagen. Es la del Parque Principal de Armero en Tolima. Es el monumento a la vida. Allí hoy solamente queda el silencio y los recuerdos donde antes se levantaban casas, comercios y la iglesia. Ahora hay ruinas que han sido cubiertas por el verde, pero además por una profunda sensación de vacío. Muy cerca, una cruz que marca el sitio donde el Papa Juan Pablo II oró por las víctimas de la tragedia. Aquí, entre la desolación y la memoria, aún se siente el eco de un pueblo que desapareció, pero que nunca fue olvidado. Ese es Armero, 40 años después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que desató una avalancha de lodo y escombros sepultando la ciudad. Y hoy, en Noticias RCN, acompañamos la memoria después de estas 4 décadas de la tragedia. A todos ustedes, muchísimas gracias por decidir arrancar el día con nosotros aquí a primera hora de Noticias RCN en esta jornada de jueves 13 de noviembre. Vamos también a contarles a ustedes noticias positivas porque ustedes saben que aquí queremos resaltar lo bueno que pasa en nuestro país, y esto es lo que ocurrió en Valle del Cauca, que sigue fortaleciendo su estrategia de seguridad, esta vez con una herramienta tecnológica muy innovadora. Se trata de una moderna red aérea de protección, un sistema que va a permitir vigilar desde el aire las zonas más afectadas por la delincuencia. Este mecanismo estará conectado directamente con el Centro de Control y Mando de Emergencias. Está ubicado en el municipio de Buga, un paso muy importante en la lucha contra el crimen. Rápida respuesta, va a estar conectado en línea directa con el CEGES, que es el Centro de Comando y Control y de Emergencia y de Seguridad que tenemos en el departamento del Valle del Cauca, que opera en el municipio de Buga, y pues por supuesto va a ser mucho más fácil para la seguridad de los ciudadanos. Y a primera hora le ponemos el ojo a 2 noticias que son muy importantes en nuestro país, y la primera es, por supuesto, esa conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero en el departamento del Tolima, Chinchiná y Villa María en Caldas. El dolor sigue vivo en la memoria de Colombia. Aquel 13 de noviembre de 1985, la avalancha del volcán Nevado del Ruiz arrasó con todo a su paso y dejó más de 25.000 víctimas. En medio del caos hubo historias de heroísmo y esperanza. Los que arriesgaron su vida para salvar a otros, los que perdieron a toda su familia y los pocos que lograron sobrevivir para contar lo ocurrido. Hoy, entre los escombros cubiertos por la naturaleza, se recuerdan los nombres, las voces y los rostros de un pueblo que desapareció, pero que sigue presente en cada historia de amor, de fe, de resistencia, de resiliencia, que nació aquella dura noche de hace 4 décadas. Y la segunda noticia tiene que ver con los homenajes y las cadenas de oración por los pequeños que todavía están en este momento luchando por su vida en medio después de este accidente en donde un taxista en estado de embriaguez los arrolló en el sur de Bogotá. Las peticiones son por la salud del pequeño Juan Martín, de 7 años, que continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara con pronóstico reservado. El conductor implicado, José Eduardo Chalá Franco, enfrenta ahora cargos por homicidio agravado y lesiones personales dolosas. Por lo pronto, hasta ahora revisamos las noticias económicas que llegan de la mano del diario La República. Hoy en portada está el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hablando de todo lo que avanza la ciudad, y hoy además cómo es que desde las regiones se está construyendo país. El artículo central sobre el costo fiscal que generaría un alza en el mínimo que estuviera por encima del IPC, y un estudio de ANIF que dice que por cada punto porcentual por encima, por lo menos el presupuesto costaría 240.000 millones de pesos. También, por supuesto, en portada hay un artículo sobre Armero, los 40 años de la tragedia y la vida económica que se desató después de eso en nuestro país.
Pues como les decíamos, en este día estamos al lado de las miles de familias que lo perdieron todo después de la avalancha de Armero. Son 40 años de una tragedia que sin duda marcó a nuestro país. Durante toda esta semana hemos recordado esas historias de desolación, pero también de apoyo y esperanza que marcaron ese duro momento, y esta que les vamos a contar es una de ellas, Humberto Rojas y Alicia Rodríguez. Ellos se conocieron de la forma más inesperada. Fue solo unas horas después de la avalancha de Armero cuando despuntaba el día y empezaba a verse la magnitud de la tragedia. Su encuentro fue captado para la historia en una imagen que le dio la vuelta al mundo. Volvieron a encontrarse 35 años después y ahora para contar su historia en Noticias RCN. «40 años después, Humberto todavía se conmueve, tanto que se le corta la voz. Yo simplemente quise dar ese apoyo, ¿sí? No me siento héroe porque no, en una situación de esa no es para uno sentirse héroe. Alicia, en cambio, es poco nostálgica y el pudor le provoca estallidos de risa. Sí, yo lo miraba, pero yo aquí, yo, ay señor, qué pena. Pero no. Alicia y Humberto eran dos desconocidos cuando la primera claridad del día comenzaba a mostrarles el rostro de la hecatombe. Eso no se veía sino barro brillar y gente pidiendo ayuda, donde pues realmente se dificultaba mucho la llegada allá porque el lodo estaba muy caliente. Porque eso fue muy terrible. Eso fue muy terrible, esa tragedia, de verdad. La víspera ella había intentado escapar con la familia cuando la avalancha corría por el río Lagunilla, pero la alerta llegó tarde. Entonces, en esas, donde yo en la parte que yo quedé, me encaramé a una volqueta. Y en eso, pues, a lo que yo me subí, entonces la volqueta comenzó a rodar. Y ahí sí me botó. Y ahí comencé a viajar. Pero eso me consumía y me sacaba, me consumía y volví y me sacaba hacia afuera. Hasta donde me fue a dejar, que yo me encaramé en ese palo. Y al otro día fue cuando pasaron los muchachos y me sacaron de allá. Estuvo por horas sobre un tronco, a oscuras y estremecida por los sonidos. Gritos de niños, de las personas, de las vaquitas. No, eso era impresionante. Uno de los que acudieron en su ayuda fue Humberto, quien había corrido desde Guayabal para buscar al hermano y a la familia de este, habitantes de Armero. Supe que él había salido ileso, entonces ya aclaró esa mañana y lo primero que vi fue unas personas donde yo me acerqué junto a dos compañeros más a darle la ayuda. Pues yo en ese momento yo era callada cuando ellos pasaron. Iban a pasar, porque yo veía pasar la gente por la orilla. Entonces, cuando yo me le acerqué a la niña, incluso yo me amarré un lazo a la cintura para poder llegar allá, pues evitar de que de pronto uno se quedara enterrado, pues para que lo llevaran a sacar. Alicia, quien tenía 16 años, perdió la ropa como les ocurrió a otros sobrevivientes arrastrados por la avalancha. Yo me acuerdo que yo no me iba a dejar sacar porque estaba desnuda. Entonces cuando el otro chico se quitó me pasaron las pantalonetas para ponérmelas y el buzo. Porque yo no me daba sacar así. Tenía lastimada la cabeza del golpe tal vez de la vuelta y que le dolía un brazo y ella pues toda nerviosa. Y yo ese día dije, mi amor, Armero se acabó, vamos para afuera, vamos a sacarle de acá. Entonces le dije a mi amigo Fernando, venga Fernando, acérquese. Entonces le dije, Percho, déme su buzo. Se lo colocamos y le dije, dentro del barro, él se quitó su pantaloneta y se le colocó.
El rescate fue uno entre cientos de los que se hicieron en los días siguientes a la tragedia de Armero, pero hubo algo que lo eternizó. Su imagen fue portada de la célebre revista Time. Como después de unos 3, 4 años fue que me dijeron que me habían visto a mí en una foto y que en la revista, pero ¿cuándo? ¿A qué hora? Yo nunca la había visto. También tardaron en saber que aparecieron en primera página del diario El Tiempo. Sí, dio la vuelta al mundo, pero pues no me di cuenta porque pues yo era sacando a aquella chica en ese momento. Lo curioso es que al rato del rescate perdieron el rastro y solo volvieron a verse 35 años después en Lérida. En esta ocasión lo hicieron para esta crónica de Noticias RCN. Eso fue, mejor dicho, como si yo ya lo hubiera conocido, quién sabe de cuántos tiempos, años atrás, de verdad. Como si de verdad hubiera sido de mi familia. Y si hubiera podido sacar más personas, créeme que lo hubiera hecho con todo el corazón, sin esperar nada a cambio. Y en algún momento yo odié al Ruiz, que me tocaba a mí también personalmente. Quedar huérfana a los 16 años. 40 años después de la tragedia de Armero. Devuélvanse, muchachos, porque la avalancha viene en el parque. Y ahí fue cuando me boté del vehículo. Por eso pienso que me salvé. Nos tenemos que ir cuanto antes porque Armero se va a acabar. Yo quedé pegado con mi marido. Entonces él fue cuando dijo, no, mami, aquí vamos a morir. Ese es el día de nosotros, aquí quedamos. Armero quedó arrasado en casi el 100%. Pero ese era un playón. Fuego y Lodo, especial de Noticias RCN en todas nuestras emisiones. Cinco de la mañana, 42 minutos, es hora de hacer una ronda por las noticias del mundo y les contamos que finalmente después de 43 días se puso fin al cierre del gobierno en Estados Unidos. Es el más largo de la historia de ese país. El presidente Donald Trump firmó la ley que culminó con la paralización gubernamental poco después de que fuera aprobada por la Cámara de Representantes con 222 votos a favor y 209 en contra. El mandatario señaló que las pérdidas han sido billonarias. Entre tanto, hoy unos 670.000 funcionarios van a volver a su trabajo con derecho al sueldo. Firma, el gobierno federal reanudará sus operaciones normales. Mi administración y nuestros socios en el Congreso continuarán trabajando para reducir el costo de vida, restablecer la seguridad pública, impulsar nuestra economía y lograr que Estados Unidos vuelva a ser asequible para todos los estadounidenses. Esta pequeña excursión en la que nos embarcaron le costó al país $1.5 billones. Ahora hablamos de una noticia que ha conmocionado a Perú. La Fiscalía indicó que el conductor del autobús que cayó este miércoles en un abismo en el sur de Arequipa dio positivo en el examen de alcoholemia y que se encuentra detenido. Las autoridades investigan si hubo además exceso de velocidad. Recordemos que el vehículo colisionó de frente contra una camioneta y luego rodó por un barranco de 200 metros. 37 personas murieron y 26 resultaron heridas. Se trata de uno de los peores accidentes de tránsito en los últimos años en ese país. Y hoy se cumplen 10 años de los ataques terroristas del autodenominado Estado Islámico que desataron una ola de terror en París, en Francia, y cobraron la vida de 130 personas. La emblemática Torre Eiffel se vistió de los colores de la bandera para rendir un tributo a los familiares y a las víctimas y para recordar a todas estas personas que murieron. Nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil, nos tiene toda la información. Andrés, adelante, muy buen día. Hola, muy buenos días. La noticia del momento en Francia es la conmemoración del 10º aniversario de los peores atentados terroristas en la historia del país. El 13 de noviembre del año 2015, hace exactamente 10 años, ocurría la masacre conocida como la masacre del Bataclan, en ese teatro-bar en París donde incursionó un comando de yihadistas asesinando a decenas, a 130 personas exactamente, pero no solo allí, sino también ataques simultáneos que ocurrieron esa misma noche en el
Estadio Nacional de Francia, en Saint-Denis, donde un comando suicida también de Al-Qaeda incursionó atacando a quienes estaban ingresando en ese momento a un partido. Los atacantes también abrieron fuego aquella noche, hace 10 años, recuerden ustedes, contra quienes estaban en la parte externa de varios bares, en las cuadras más agitadas, en las cuadras de mayor movimiento en la ciudad de París. Hoy París y toda Francia, Europa les acompaña en el dolor, en el recogimiento y en el recuerdo de las víctimas, 130 personas asesinadas en esa masacre conocida como la masacre de Bataclan, el peor ataque terrorista padecido por Francia en su historia. Mi hermano falleció en el Bataclan, así que hoy vine a presentar mis respetos en el Bataclan. Andrés, muchísimas gracias por toda la información desde Europa. 5 de la mañana, 45 minutos. Es la hora en la que Noticias RCN llega a todas las regiones del país, porque lo más importante para nosotros es estar al lado de ustedes, de la comunidad, de la gente, de las familias, contar sus historias. Y para eso también están listos todos nuestros corresponsales, a quienes saludamos a esta hora. Tenemos en este momento la señal desde Cali con nuestro compañero Diego Candelo. En Medellín, en Medellín están un poquito en desorden, pero aquí vamos. En Medellín está Sara Agudelo, en Cartagena tenemos a nuestra compañera Ivonne Salamanca, en Bucaramanga está Cristian Díaz y en Barranquilla hoy amanece con nosotros Neife Castro. Arrancamos con noticias del Pacífico. En al menos 4 municipios del departamento se han registrado graves hechos de violencia, entre ellos el asesinato de un reconocido líder social en el municipio de Patía, y en Corinto presuntos disidentes instalaron un retén ilegal. Diego, el Pacífico, el Valle, azotado por la criminalidad. Usted nos tiene detalles, adelante. Mari, televidentes, buenos días. Pues mira, además de esos hechos registrados aquí en el departamento del Valle del Cauca, pues también hablamos de lo que ocurrió en el departamento de Cauca. Al menos 4 municipios atacados por las disidencias de las FARC. Hablamos de José Efrén Vallejo, ese reconocido líder presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Hoyo, en zona rural de Patía, asesinado al parecer por la columna Carlos Patiño de las disidencias, pero también el municipio de Insá fue blanco de los delincuentes. La columna de Dagoberto Ramos atacó a la policía anoche a últimas horas de la noche. El frente de Dagoberto Ramos llevaba alrededor de 1 hora con un retén ilegal en zona rural del municipio de Corinto. Tropas de la tercera división fueron alertadas e hicieron contacto armado con los disidentes. Población civil, viviendas y vehículos quedaron en medio de los enfrentamientos. Afortunadamente no nos dejan lesionados ni de fuerza pública ni de población civil. En el municipio de Patía, el frente Carlos Patiño habría asesinado al reconocido dirigente campesino José Efrén Vallejo. Anoche, también la estructura de Dagoberto Ramos hostigó con disparos en ráfaga y explosivos artesanales a la policía en la cabecera municipal de Insá, oriente del Cauca. Nos vamos a ir ahora con noticias del Caribe, a Cartagena, porque tristemente el fútbol vuelve a ser tomado por los violentos. Esta vez en esa ciudad, en Cartagena, el partido entre el equipo local y el Real Cundinamarca terminó con problemas en la tribuna que se trasladaron además a las calles. Todo además derivó en que atacaron a un bus del sistema de transporte masivo Transcaribe. Y bueno, usted nos tiene más detalles de esta noticia. Adelante, buen día. Maritza, buenos días. Pues mira, hasta el momento las autoridades no entregan un reporte oficial sobre el resultado de estos desmanes. Hay que decir que si una persona resultó herida, se trata de un joven que era pasajero del bus de Transcaribe que fue vandalizado. Importante destacar que al bus prácticamente le rompieron todos los vidrios. Los desórdenes comenzaron en el estadio faltando 10 minutos para que se terminara el encuentro deportivo. Hinchas de la tribuna sur auriverde, inconformes con los resultados, empezaron a actuar de manera violenta e intentaron ingresar al campo. Varios videos que circulan a través de redes sociales muestran cómo esas personas desprendieron los buses, les desprendieron las sillas del estadio y empezaron a lanzarlas hacia el campo. Importante destacar también que para hoy, que estaba programada una carroza del Real Cartagena en el desfile de Independencia, fue cancelada. Es la información que tenemos por ahora desde Cartagena. Claro, y bueno, es que no se puede permitir además esto cuando en la ciudad están en plena celebración recibiendo muchísimos turistas y lo mínimo que se necesita es un poquito de cultura. 5 de la mañana, 49 minutos y nos vamos a ir ahora con noticias de Santander. Allí el alcalde designado anunció unas duras sanciones contra varios veterinarios implicados en presuntas irregularidades durante procedimientos de eutanasia en la unidad de bienestar animal. Todo se conoció después de una denuncia presentada por varios concejales. Cristian, yo sí quiero entender muy bien esta historia. ¿Qué fue lo que pasó?
Concejales de Bucaramanga, en donde señalan que por medio de chats denigrantes se ordenaba la ejecución de eutanasias de caninos que recibían allí atención en el Centro de Bienestar Animal de Bucaramanga. 2 caninos en particular, Max y Hermes. La indignación se generó por chats en donde presuntamente y de manera denigrante se habría ordenado practicar la eutanasia a 2 caninos que recibían atención en la unidad de bienestar animal. Lo que hicieron fue a través de unos chats con términos denigrantes como alócate, haz tu magia, démosles de baja. Esos eran los términos que utilizaban para acabar de manera indiscriminada con la vida de estos animales. Según las denuncias, en lo corrido del año se han realizado 62 eutanasias. El llamado es para que se investiguen y se tomen las acciones por parte de la alcaldía. La alcaldía de Bucaramanga reafirma su compromiso con el bienestar animal, la ética pública y la gestión transparente en dicha unidad. De ser hallados culpables, se espera aplicar la ley Ángel a los especialistas, a quienes les pidieron sean evaluadas sus conductas en comités de ética. Claro, ellos son también seres sintientes, lo ha dicho la Corte Constitucional, y merecen un trato digno. 5:51 a.m. La intolerancia vuelve a ser protagonista, esta vez en pleno centro de Barranquilla. Allí un conductor de un bus urbano resultó gravemente herido después de ser atacado por un vendedor ambulante. Neife, usted tiene los detalles. Buen día. Maritza, televidentes, muy buenos días. Así es, los hechos se presentaron en la carrera 44 con calle 36. Eso es pleno corazón del centro de Barranquilla. Allí un conductor de bus urbano fue brutalmente agredido por un vendedor ambulante y otra persona que lo acompañaba cuando la carrocería del bus habría tropezado una de las chazas que se encontraban sobre el espacio vehicular. Lo que inició como una simple discusión terminó en una violenta agresión. Desde la empresa del Servicio de Transporte Público hacen un llamado a las autoridades para tomar control sobre las chazas que se encuentran allí ubicadas invadiendo el espacio vehicular. Escuchemos. Este vendedor ambulante se sube al vehículo, amenazó al conductor y luego sigue a agredirlo. El conductor lógicamente se defiende y esto llevó a un enfrentamiento corporal dentro del carro. A nuestros corresponsales, muchísimas gracias por toda la información desde las regiones. 5:52 a.m. y este es un servicio social. La señora Liliana Andrea Molina Garavito está desaparecida desde el 10 de noviembre. El día de su desaparición ella estaba vistiendo una chaqueta vino tinto con una camisa blanca y un jean y calzado deportivo blanco. Si usted la ha visto a Liliana Andrea, que tiene 51 años, puede comunicarse con las autoridades, el Gaula, la Policía Nacional o la Fiscalía. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a invitar a confiar más en la vida. Y es que a veces la vida no se desarrolla como esperamos. Hay giros, pausas y caminos que no comprendemos de inmediato. Confiar en la vida no significa que todo sea fácil, significa creer que cada experiencia tiene un propósito, incluso aquellos que tanto nos duelen. Cuando confiamos, dejamos de pelear con lo que es y abrimos el corazón a lo que puede ser. Como lo digo en mi libro La energía poderosa del amor, la confianza nos libera del miedo paralizante y nos conecta con una fuerza más grande que nosotros, esa fuerza que viene de Dios. Y para lograrlo, nuestra primera clave de hoy nos dice que recordemos lo que ya superamos en el pasado. Cuando reconocemos nuestros procesos, fortalecemos la certeza de que la vida y Dios siempre nos han sostenido. La segunda clave nos dice que aceptemos lo que no podemos cambiar, pues resistirnos a esa realidad solo nos va a generar sufrimiento. La aceptación abre espacio para que la vida fluya con sabiduría. Y la tercera clave nos dice que agradecer, incluso en medio de la incertidumbre, es una forma de decirle a la vida, confío en ti, aunque aún no se entienda el por qué. Confiar en la vida es confiar en uno mismo, en el camino y en el orden divino e invisible que nos sostiene a todos. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo martes aquí en Noticias RCN.
5 de la mañana, 54 minutos. ¿Qué más que un buen cafecito en las mañanas? Y escuchar también al padre Walter, que llega como siempre con sus reflexiones y sus momentos de fe. Muy buenos días, apreciados amigos de nuestro canal RCN. Escuchen, esperar en Dios no es perder el tiempo, es esperar siempre lo mejor. Hay quienes creen que no van a volver a tener sed y rompen el vaso. Si quieres tener éxito, debes respetar una sola regla: no te mientas a sí mismo. Dicen que más del 80% de tus temores nunca acontecen, solo son imaginarios, pero sí enferman nuestro cuerpo y nuestros sueños. Para ser el mejor debes creer en ti cuando nadie más lo hace. Cambia el voy a hacer lo posible por el voy a hacer lo posible, porque todos tenemos tiempo cuando tenemos ganas, decía Howard Gardner, el padre de las inteligencias múltiples. Una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional. Aprende a apreciar lo que tienes antes que el tiempo te enseña a apreciar lo que tuviste. Siempre te valora más aquella persona que no te puede tener que aquella que te tiene. Recuerden que según sea tu forma de pensar, será tu forma de vivir. Las palabras matan, tienen poder. Si la gente supiera que las palabras equivocadas destruyen sueños, destruyen relaciones, destruyen autoestima, destruyen empresas, tendrían un filtro en la garganta. Si no eres capaz de alabar, de engrandecer, de admirar, de amar, de estimular, quédate con la boca cerrada. Por algo Dios nos dio 2 oídos para escuchar más y una lengua para hablar menos. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, como yo siempre digo, si no tienes nada bueno para decir, mejor calla. El silencio a veces habla mucho mejor que muchas palabras. Son las 5 de la mañana, 56 minutos. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Colombia recuerda una de sus mayores tragedias. Hace 40 años el volcán Nevado del Ruiz desataba toda su furia. En la noche la avalancha sepultó a Armero. 25.000 personas quedaron bajo el lodo. Omaira es el rostro de esta tragedia ocurrida hace 4 décadas. La niña de 13 años luchó por horas contra la muerte. También es el símbolo de otros menores que perdieron la vida o que nunca encontraron a su familia. En minutos los detalles. La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre los esfuerzos del Estado para reparar y reconstruir Armero. A 40 años de la tragedia concluye que las acciones fueron insuficientes. Siguen las cadenas de oración por Juan Martín, el niño de 7 años que fue atropellado por un conductor borracho en Bogotá. Su estado es reservado. Hoy, un juez decidirá si envía a la cárcel a Ricardo González por el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno en Bogotá. El otro implicado, Juan Carlos Suárez, ya fue enviado a prisión. La juez le reprochó no mostrar arrepentimiento por lo ocurrido. El partido entre Real Cartagena y Real Cundinamarca terminó en disturbios que se trasladaron desde la tribuna hacia la calle. Vándalos atacaron un bus de Transcaribe. Una persona resultó herida. Gracias a todos ustedes los que se conectan a esta hora con Noticias RCN. Han pasado 4 décadas y el dolor por la desaparición de Armero no se nos borra. El 13 de noviembre de 1985 marcó al país. La furia del volcán Nevado del Ruiz desató una avalancha que inició en Caldas y que se abrió camino hasta Tolima. La noche marcó el fin de Armero, una de las poblaciones en ese momento más prósperas del departamento. En horas quedó sepultada bajo el lodo. 25.000 personas perdieron la vida. Noticias RCN está en la zona que fue declarada como Campo Santo y allí se encuentran nuestros compañeros Joana Amaya y Felipe Arias. Joana, Felipe, adelante.
6 de la mañana en punto. Marixa, Felipe, televidentes, buenos días. Los estamos saludando desde el Parque Los Fundadores. Al fondo, el Monumento a la Vida. Estamos en el Camposanto, en Armero. Hace 40 años, y como lo decíamos, Felipe, en el titular, a esa hora de la mañana, el volcán Nevado del Ruiz desataba toda su furia de la tragedia que iba a ocurrir en las horas de la noche. En cuestión de minutos empezó a descender las toneladas y toneladas de lodo que hoy nos tienen aquí en estos 40 años conmemorando la mayor tragedia natural que ha tenido Colombia. Felipe. Aquí todo, Joana, es historia, es recuerdo, es memoria, es estremecedor cuando uno empieza a recorrer las calles y ve las ruinas de lo que quedó hace 40 años. De verdad que uno siente que regresó al pasado y que se quedó ahí en la historia. Es un pueblo realmente detenido en la memoria de todos los colombianos con los recuerdos y las imágenes tan estremecedoras de ese instante. Y es que precisamente se trata de eso, 4 décadas después, recordarles a los colombianos esta tragedia. Y es que precisamente los familiares de las víctimas, quienes han sobrevivido a esta tragedia durante 4 décadas, unos 8.000 litros del preciado líquido diario. A estas pérdidas deben sumarse todos los productos que se hallaban almacenados, principalmente arroz, sorgo y café y unas 300 toneladas de fertilizantes. Fueron las primeras imágenes que conoció el país a la mañana siguiente de la avalancha. Pero también las primeras palabras que escuchó Colombia, sin entender aún su magnitud. Que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. 2 pilotos, uno de la Defensa Civil y otro de una empresa de fumigación que iban en una avioneta, le contaban al mundo que un pueblo entero había desaparecido. Eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Uno de esos hombres era Leopoldo Guevara, quien 40 años después aún recuerda lo que pasó semanas previas a la tragedia. Nosotros, por ejemplo, hicimos un simulacro en 4 manzanas. No salió todo el mundo, salieron unos. Pero es que, ¿qué pasó? Cuando regresaron los que habían salido, encontraron, les faltaba la licuadora, les faltaba el horno de microondas, les faltaba un poco de cosas. Entonces, cuando se trató de hacer el segundo, dijeron, no, pero ¿para qué si salimos y nos roban? El volcán Nevado del Ruiz venía hablando y ni la gente ni el país lo escuchaban. El 13 de noviembre yo estuve en Armero, estuve hablando con Moncho Rodríguez, o sea, el alcalde, éramos amigos de antes, y él pues llorando prácticamente me decía que Armero se iba a desaparecer, pero que nadie le paró bolas. Manuel Rodríguez, que era el alcalde, lo llamaban el loquito del volcán. Para Leopoldo, la ceniza que comenzó a caer la tarde del 13 de noviembre ya era una señal de que algo podía pasar. Cuando me despido de Moncho, el alcalde de Armero, nos abrazamos y nos despedimos. Vengo para Bemedillo y ahí es donde me pongo el uniforme. Y es donde organizo a la gente de la Defensa Civil, éramos 72 miembros. Poco antes de las 11 de la noche, la furia del río Lagunilla fue capaz de borrar una ciudad entera. A las 11:30 de la noche decidimos de que yo en el carro que venía iría hacia Armero. Y llegamos al cruce. En el cruce había mucho barro, estaba un poco caliente y mucho olor a azufre. No seguimos hacia Armero porque primero el barro, que estaba más o menos a una altura en esa parte, más o menos unos 50 centímetros. Entonces, ¿qué pasó? Que nos devolvimos para Lerma. En la madrugada, Leopoldo junto a Fernando Rivera deciden tomar una de las avionetas de fumigación que tenían en su empresa. Necesitaba constatar lo que presentía. Faltando unos segundos, veo yo algo, pero no vi Armero. Entonces dije yo, Dios mío, tal vez por el calor del barro,
pues la neblina se había disipado y estaba totalmente despejado lo que era Armero, pero eso era un playón. No hablamos nada porque estábamos mudos, estábamos viendo. Armero ya no existía. Eran solo sombras, lodo, techos flotando y gente aferrada a nada. El sobrevuelo duró pocos minutos. Al aterrizar, la voz de ese funcionario de la Defensa Civil fue la primera confirmación de la tragedia natural. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Una conversación que se convirtió en el eco del dolor de un país entero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes, del resto casi todos murieron. Sus avisos hicieron que las maniobras de rescate comenzaran cuanto antes y que el mismo presidente llegara a la zona. Y yo los saludé, nos saludamos, listos en paro de emergencia. Entonces me iba trabajando por la patria, le dije, sí, presidente. Él estaba llorando. Se agachó un poquito y dijo, no me pueden pasar tantas cosas. Aunque Leopoldo junto a los organismos de socorro estuvieron allí por semanas ayudando en las labores humanitarias, no fue fácil después asimilar lo visto. Fue solo hasta julio de 1986 cuando alguien le ayudó a calmar ese dolor, el Papa Juan Pablo II. Este rosario me lo dejó él y me dijo muy claro, me dijo, Leopoldo, hágalo todos los días y tu vida cambiará. Y así fue. Con ese acto ya que volví a la normalidad. Aquí estoy hace 40 años. Y me encuentro hoy aquí entre vosotros como pastor que peregrina al mundo del sufrimiento. La erupción del Ruiz cubrió casas y miles de personas. El tiempo aún sigue cubriendo heridas, pero a pesar de los años, hay voces que el viento no se lleva. Leopoldo Guevara, el que fue los ojos del país cuando todo se volvió silencio, es una de ellas. Porque la historia cuando se cuenta, nunca pasa al olvido. En mitad, ¿cierto? Tenemos las 6 de la mañana con 8 minutos. Este especial desde Armero de Noticias RCN, en esta primera emisión de noticias, lo originamos desde el Parque Los Fundadores en Armero. Mucha memoria y homenajes hoy. Hay ceremonias religiosas, hay 2 misas. La primera empieza a las 8 de la mañana, precisamente aquí en este lugar, Joana, ¿no? Ahí arrancan los actos conmemorativos a las 8 de la mañana con una Eucaristía. Eso es al fondo de lo que ustedes ven aquí en el Parque Los Fundadores. Y sobre las 9 de la mañana comenzarán los actos protocolarios con la presencia de los gobernadores tanto de Caldas como de Tolima, también funcionarios del gobierno nacional y alcalde de Armero Guayabal. Y es que tenemos que decir, Armero Guayabal es ese otro municipio donde fueron reubicadas muchos de los sobrevivientes y de las víctimas. Guayabal era un corregimiento, pero fue acondicionado como municipio ante la cantidad. Noticias RCN que en este momento está allí en el lugar de la tragedia. Se están conmemorando los 40 años de Armero, una población que quedó completamente borrada por cuenta del lodo. Pero en medio de todo esto hay un nombre que sigue vivo en la memoria de toda Colombia y es el de Omaira. Pero este nombre significa también el de otra mujer, no solamente el de esta pequeña que murió, sino también el de alguien que sobrevivió. Allí podemos hablar ya de 2 personas que fueron unidas por una misma tragedia, la misma noche y el mismo nombre. 40 años después, sus historias revelan 2 destinos distintos marcados por el dolor y por la esperanza. Dicen que primero fue un temblor que sacudió las profundidades de la tierra, que los gritos de auxilio se confundían con el estruendo comparable de cientos de volquetas descargando piedra.
Ella es Omaira Medina. Cuando pasó eso quedamos todos atrapados, no sabíamos dónde habíamos quedado. Yo empiezo a tocar en la oscuridad. Yo quedé pegado con mi marido y empiezo yo a tocar. Me dicen, mamita, esté quieta porque pronto se nos cae algo encima. Pues en la oscuridad no veíamos. Entonces él fue cuando dijo, no mami, es que vamos a morir. Ella fue compañera de tragedia de Omaira Sánchez, la niña que el mundo vio morir en vivo y en directo. Mamá, si me escuchas, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Las dos fueron sepultadas por la avalancha que arrastró con casas, iglesias y miles de vidas en Armero. Y yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Que yo quiero hablar con Dios. ¿Por qué sucedió lo que sucedió en Armero y por qué lo hizo? Omaira Sánchez murió y para su mejor amiga, Diana Jiménez, el recuerdo sigue siendo una herida abierta. Armero, Omaira es un tema inconcluso. No veo los videos de Omaira. No soy capaz. El duelo sigue vivo. Diana no ha podido visitar la tumba de su amiga, tal vez porque de hacerlo sería volver a la noche del 13 de noviembre de 1985. No sé si sea capaz de pasar del parque. Yo sé que después de 40 años dirán, pues ya ha pasado tanto tiempo, ¿cómo no va a poder ir? Pero hace parte de lo que te decía, ese duelo no superado, de ese dolor no sanado. La otra Omaira quedó enterrada viva junto a su esposo y con un hijo de 7 meses en su vientre. Yo estuve durmiendo con el cadáver de mi esposo 3 días ahí mientras me sacaron. Me dijo el doctor, ay sí, esa china está embarazada. Y hicieron el papeleo y me metieron acá en la bata y me echaron en un helicóptero. Omaira Medina resistió 72 horas para que la rescataran. Lo que ella ignoraba era que muy cerca de allí, otra niña con su mismo nombre, Omaira, se convertiría en símbolo de la peor tragedia de la historia de Colombia. Omaira para el mundo, para la gente, es la niña que ven en ese video, que ven enterrada. Omaira es más que eso. Omaira es el símbolo de muchos niños, el símbolo de muchas familias, de una tragedia que no debió pasar. Una casualidad, 2 destinos diferentes. Omaira Sánchez, valerosa, tierna y fuerte. Gracias. Gracias por cuidarme. Y que si estás compartiendo con las demás allá arriba, salúdalas. Y aquí estamos bien, extrañándolas. El tiempo pasa, pero las huellas de esa noche siguen vivas. Omaira Medina recuerda con rabia una propuesta que recibió en el hospital. Una pareja me dijo, Omaira, en vez de quedar sufrir así, usted tiene que rehabilitarse, tiene que ir a la rehabilitación. Denos el niño en adopción y nosotros lo recibimos y nosotros lo dejamos ver. Yo le dije, no, eso fue lo único que me voy a poner a regalarlo. Eso es lo único. La historia de Omaira Sánchez no se borra. Diana, su mejor amiga, tardó años en vencer sus propios miedos. No. ¿Cómo te sientes? Historias distintas, dolor compartido. Omaira Medina no tiene piernas. Llegué al Hospital San Juan de Dios, allí fue donde me amputaron las 2 piernas y donde pasé el resto de tiempo mientras tuve el niño, porque tenía 3 meses de embarazo cuando me amputaron me amputaron. Tenía 3 meses de embarazo. Hoy se sostiene con lo poco que gana, vendiendo chance en Lérida, Tolima.
Yo trabajo en una maquinita, pego cremalleras, a veces hago peluqueadas, una vez que otra. No es constante, pero sí, así sobrevivo. Vendo chance. Un día como hoy, repasa esos amarillentos recortes de prensa y recuerda cuando su dolor se convirtió en noticia. Para muchos, Omaira Sánchez es un símbolo. Para Diana, un ángel que el volcán se la llevó. Sabes que te quiero mucho. Impresionante cómo Omaira sigue en la memoria, en la mente y en el corazón, sobre todo, de todos los colombianos, Joana. Representa a esas 25.000 víctimas que quedaron sepultadas aquí, en el lugar donde nos encontramos y donde transmitimos a esta hora de la mañana. Sobre todo el dolor de los niños. Y tenemos ya las 6 de la mañana con 17 minutos. A esta hora les contamos también de un informe de la Defensoría del Pueblo, en la que muestra los resultados del Estado, el esfuerzo que ha hecho el Estado durante estos 40 años por reparar y reconstruir Armero. Pues en este informe los resultados son claros y contundentes. 4 décadas después, el Estado se ha hecho, pero no lo suficiente. De ahí a que las víctimas sigan reclamando por la reparación que se merece. En 128 páginas, la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre los 40 años que han pasado tras el mayor desastre natural en la historia de Colombia. La principal conclusión, 4 décadas después, la tragedia no ha terminado. Fue un desplazamiento forzado por desastre que se ha prolongado en cuanto a los daños que sufrieron las personas por estos 40 años. El informe hace un fuerte llamado a la responsabilidad del Estado en la tragedia, además del abandono a las 800 personas desplazadas y 500 niños que fueron separados de sus padres. Es adoptar una ley que reconozca el desplazamiento forzado por desastres. La Defensoría concluye que aunque las acciones del Estado son innegables, también es cierto que han sido insuficientes y que la política de prevención debe ser estructural. El mayor general en retiro, Raúl Torrado, hace 40 años era teniente y fue el piloto, uno de los primeros pilotos en llegar aquí hasta esta zona con su helicóptero para sobrevolar y, por supuesto, cumplir esas labores de rescate de las personas damnificadas, de los sobrevivientes y también para traer los organismos de socorro y empezar a rescatar los cuerpos que habían quedado sepultados. Sin duda alguna, una emergencia que marcó la vida de este oficial. Su relato también permite reconstruir esa historia desde el lado de quienes atendieron el llamado para salvar vidas. El general, recordemos, logró rescatar 175 personas. Como dato, la Fuerza Aérea realizó para ese entonces más de 350 horas de vuelo. 6 de la mañana, 18 minutos, y a esta hora tenemos contacto en directo precisamente con el general en retiro, Torrado. General Torrado, buenos días, lo saludamos desde Armero, lugar donde usted estuvo hace 40 años. Quiero preguntarle, cuando usted llega aquí a la zona de la emergencia, ¿cuál es la primera impresión? ¿Qué es lo primero que ve cuando llega a esta zona de desastre? General, buenos días. Al llegar a Armero, pues nos impactó ver desolador. El pueblo había desaparecido, lo que era el parque, la iglesia, todo eso no existía, y se veían inundaciones hacia la parte baja, buscando como el río Magdalena, hacia el área de Cambao, geográficamente hacia el oriente. Y ahí pues empezamos a organizar el rescate de tantos sobrevivientes. Inicialmente empezamos a sacar la gente que estaba en el hospital, en la azotea del hospital, pero nos dimos cuenta en una aproximación que estaba yo haciendo, había un helicóptero que no salía y me tocó que frustrar la aproximación y di una vuelta por el entorno de Armero y me di cuenta que había mucha gente que estaba dentro del lodo. General, cada rescate es muy importante y tiene su historia, pero hay uno que trascendió las fronteras, el de un niño. ¿Cómo fue? Esa evacuación se realizó
un poco difícil porque él flotaba en el lodo y un rescatista trató de sacarlo y se hundió dentro del lodo, quedó prácticamente, fue otro rescate que tocó hacer. Entonces tocó pegar el helicóptero muy cerca a él, el esquí, y los rescatistas se montaron en el esquí y con la mano lo ayudaron a subir al helicóptero. Y hubo una persona que estaba ayudándonos como rescatista, pero que tenía una buena cámara y hizo una secuencia de las fotos de ese momento. Ahí entendí la importancia que tienen los medios de comunicación, porque esa foto le dio la vuelta al mundo y las ayudas y la sensibilidad del mundo se volcó sobre Armero, y gracias a ese reportero que hizo esa entrega de fotos. Y ahí al seguiremos los medios, los reporteros acompañando a las víctimas. General, después de ese rescate, ¿usted tuvo la oportunidad de volverlo a ver, de reencontrarse con él? Sí, tuve la oportunidad de encontrármelo en varias ocasiones. Por la publicidad que le hicieron, los reyes de España lo invitaron a España. El niño se llama Guillermo Páez. Y cuando él venía aquí a Colombia, cuando yo estaba en Bogotá, él buscaba cómo encontrarme. Y varias ocasiones nos hablamos y él muy emocionado de que pues estaba con vida por la acción que hizo la Fuerza Aérea a través del helicóptero que yo piloteaba. General, gracias por estos minutos aquí con Noticias RCN en este especial. Armero, 40 años, la memoria que todavía no se borra y mantiene intacta en todos los colombianos, Joana. Cuando uno llega aquí al Camposanto hay muchos símbolos, tanto la tumba de Omaira, por ejemplo, pero otra que también significa muchísimo para los armeritas y para todos los colombianos, y es esa imagen, Felipe, la del Papa Juan Pablo II, cuando no se había cumplido ni siquiera un año, en 1986, a mitad de ese año, el mismo Papa Juan Pablo II dice: yo quiero ir al lugar del desastre, a ese lugar de la tragedia, se arrodilla sobre esa cruz, la cruz de la paz y la cruz blanca de la Unión, y simplemente queda también para recordar en la memoria de todos los colombianos esa imagen. Claro que sí, 40 años de Armero, aquí estamos en Noticias RCN con este especial. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. 6 de la mañana, 30 minutos, aquí estamos en este especial de Noticias RCN, nuestra primera emisión desde Armero, conmemorando los 40 años de una tragedia que aún no se borra en la memoria de absolutamente todos. Estamos en el Parque de los Fundadores, Joana, y aquí se espera la llegada más adelante, desde las 8 de la mañana va a empezar con una Eucaristía, pero la llegada de diferentes personalidades, tanto del orden departamental, local como nacional. Pero no solamente serán los actos conmemorativos en el día de hoy, también habrá eucaristías, velatones mañana, el sábado y hasta el próximo domingo, por ejemplo, que habrá un torneo de fútbol, esto en memoria de las víctimas. Nosotros seguimos transmitiendo, pero avanzamos con más Noticias RCN, otras noticias que también nos preocupan y que llaman la atención, que concentran la atención de todos los colombianos, como por ejemplo el estado de salud del niño Juan Martín, este pequeño que también fue arrollado por el taxista borracho el sábado pasado en el sur de Bogotá, Felipe. Todos los colombianos estamos pidiendo por su recuperación, y anoche familiares y amigos se reunieron e hicieron una velatón, hicieron oración para que salga adelante, y también para recordar la memoria de Carol, una niña menor de edad que luchó por su vida pero no logró salir adelante. Así que todos pendientes de ella. Vamos con Jason y el estado de salud y pues la situación que se vive allí precisamente. Jason, adelante. Felipe y Joana, muy buenos días para ustedes, para nuestros televidentes. La comunicación más reciente del Hospital Santa Clara habla de que el menor permanece bajo estado reservado, pero un estado crítico en una unidad de cuidado intensivo, y también manifestó que hay un hombre de 27 años que también está en una situación compleja y que está siendo atendido por los especialistas del Hospital Santa Clara. Anoche, allí en el sector, en el barrio Santa Rita,
allí en la localidad de San Cristóbal. Se reunieron nuevamente los familiares y también aquellas personas, allegados y conocidos de las víctimas. Y en una nueva velatón y en una eucaristía, en oraciones, pidieron por la salud de las personas que todavía están heridas, que todavía permanecen bajo el cuidado médico, que están críticas, como Juan Martín, y también por el alma de Carol Estefanía Arturo Torres. Un sentido homenaje rindieron a Carol Estefanía, la menor de 15 años que falleció tras ser víctima de un trágico accidente protagonizado por un conductor bajo los efectos del alcohol el pasado fin de semana en el sur de Bogotá. Sus familiares preparan las honras fúnebres para dar el último adiós a la menor que batalló durante 4 días en una unidad de cuidado intensivo. Tenemos que pensar en nuestros niños que son el futuro de mañana y toda una familia completa, o no solo una familia, sino muchas familias que están involucradas acá en este siniestro que pasó tan duro. Tengan más cuidado los borrachos con los carros, que no hagan eso que están haciendo, porque la verdad que es algo que no desea uno en la vida. El dolor para esta familia es doble. Juan Martín, de 7 años y hermano de Carol, sigue en estado crítico, bajo pronóstico reservado en el Hospital Santa Clara. Juan Martín, Colombia entera está rogando para que te recuperes y vuelvas al seno de tu familia, que ya ha pasado por demasiado dolor en medio de esta tragedia. 6 de la mañana, 34 minutos, cambiamos de tema, les vamos a hablar de líderes y expertos en acero que se reunieron en Cartagena, sede del Alacero Summit 2025, para definir estrategias que fortalezcan la industria regional, impulsen la innovación y protejan el empleo ante la crisis del sector. Uno de los principales temas que se abordó en el Alacero Summit 2025 fue la competencia desleal del acero chino, que afecta a la producción regional y pone en riesgo miles de empleos. Sí, nos preocupa que hemos visto ingreso de acero que no cumple con el reglamento técnico colombiano. Recordemos que Colombia es un país de actividad sísmica alta. Entonces nos preocupa por la estabilidad de las edificaciones. Se resaltó que proteger este sector significa garantizar empleo, movilidad social y desarrollo económico. El sector metalmecánico en Colombia viene de 2 años negativos, o sea, en lugar de crecer hemos decrecido. Estamos sujetos a una competencia leal muy fuerte. ACESCO, anfitrión del evento, ratificó su compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Tenemos una fundación en Colombia donde participan anualmente directamente más de 4.000 personas, los estamos apoyando, y en particular, por ejemplo, también tenemos un colegio en Atlántico, en Malambo. ACESCO, líder en productos de acero, proyecta para el 2026 mayor inversión en innovación y eficiencia. Y Colombia da un nuevo paso hacia la transición energética. Bancoldex y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura lanzaron el programa Energía Solar Se Reactiva, una línea de crédito que impulsa a las empresas a invertir en proyectos de paneles solares. Gracias a una inversión inicial de 90.000 millones de pesos, las compañías de todos los tamaños y regiones del país podrán acceder a créditos con tasas favorables, periodos de gracia de hasta 3 años y plazos de 10 para desarrollar sus proyectos de energía solar fotovoltaica. Es un programa que se hizo junto con el Fondes, mediante el cual Bancoldex puede ofrecer financiación en muy buenas condiciones para que los empresarios puedan financiar sus proyectos de paneles solares. Este programa busca que el sector empresarial sea protagonista en la reducción del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Pueden acceder empresas micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, proveedores de tecnología alineada pues con los paneles solares, aquellos que están alrededor del mantenimiento y todo lo que tiene que ver con una buena implementación de un proyecto fotovoltaico. Invitamos entonces a todos los empresarios a consultar en www.bancoldex.com las especialidades de la línea, y Bancoldex tiene un equipo de asesores listos para poder asesorar, acompañar a los empresarios que deseen implementar los paneles solares y ser más productivos y más responsables con el medio ambiente. Con el programa Energía Solar Se Reactiva, Bancoldex y el Fondes reafirman su compromiso con la sostenibilidad y la reindustrialización verde en Colombia. Esta es la panorámica de Armero, Tolima, 40 años después, municipio del norte de este bello departamento en el centro del país.
golpeado hace 40 años por una tragedia impresionante, increíble. Joana, yo estaba muy pequeñito, vivía en Manizales, desde allá se veía el volcán Nevado del Ruiz, y cuando anuncian esta tragedia, nadie en Colombia lo podía creer. Impresionante. Impactante. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que recordar lo que pasó no solamente en el Palacio de Justicia, sino también en lo de Armero. Y la excusa no puede ser, yo no había nacido en ese momento. Yo creo que las víctimas, los sobrevivientes, quienes perdieron la vida allí, merecen ser recordados por todos los colombianos. Imágenes que nos llegan al corazón, que nos conmueven y que seguirán en la memoria de todos. Pero miren, cuando llegamos a Armero, lo que primero encontramos son esas ruinas de lo que usted decía a lo largo de esta transmisión, Felipe. Son esas casas que hace 40 años pues estaban allí felices, las familias, los niños corrían por las calles. Hoy simplemente quedan en eso, en ruinas, que el tiempo y la naturaleza ha empezado también a recobrar. Claro que sí, tenemos la historia de una mujer, Luz Hermida Rodríguez, es una sobreviviente. Allí precisamente hay un mural donde ella ha escrito los nombres de sus padres, de sus sobrinos, incluso de sus 2 hijos desaparecidos. Y lo más importante es que en medio de toda esta búsqueda, pues sí, logró que alguien la contactara. Una pared guarda los secretos de una mujer. Ella suavemente desliza su mano sobre aquel muro y se conecta con el pasado. Un llamado casi sublime persiste a través del tiempo. Nadie me da razón de mis hijos y mis hijos dicen que salieron vivos en un listado cuando yo salí a Mariquita. Es un grito de amor ahogado bajo el sollozo de muchos años. Luz Hermida Rodríguez, sobreviviente de Armero, encontró en una pared de lo que fue su casa en el barrio El Recreo del antiguo Armero un punto de fuga. La única conexión que tienen sobrevivientes de Armero son los números que apuntaron en los muros de sus casas que aún persisten en el tiempo. 40 años después aún guardan la esperanza de volverlos a ver. Es un deseo que va más allá de la piel, porque la avalancha arrasó con su familia y todo desapareció el 13 de noviembre de 1985. Lo único que persiste en ella es un destello de esperanza que logró canalizar a través de las ruinas de lo que fue su hogar. Este muro lo hicimos con mis hermanos, con mis 2 hermanos varones que quedaron y mi otra hermana. A ver si algún día nosotros, colocando los nombres, colocando los números de teléfono y todo, algún día Dios nos diera la licencia que alguien nos llamara y dijera, mire, nosotros somos fulanos de tal, a ver si pues somos sus hijos. Luz Hermida Rodríguez escribió los nombres de sus padres, hermanos, sobrinos y de sus 2 hijos en la pared que aún permanece en pie y que guarda momentos vividos en familia. Momentos como la risa de sus hijos que tenían 6 y 7 años, sus miradas y sus voces cuando gritaban al mismo tiempo, mamá. Estos son mis papás. Son Baudilio Rodríguez y Anadelia Barbosa. Ellos son mis 2 papás. Ellos son mis 2 sobrinos, también Amparo Rodríguez y Javier Rodríguez Barbosa. Estos es mi hijo, Luis Eduardo Bolívar Rodríguez y Amparo Rodríguez. Y ellos son, acá están Giovanni Rodríguez y Alexander Rodríguez Barbosa. El niño Alexander Barbosa es mi hijo, el mayor. El mensaje de auxilio plasmado en aquel muro obtuvo una respuesta, una llamada para ayudar a encontrar a Luis Eduardo Bolívar Rodríguez y Alexander Rodríguez, sus hijos, y a 9 integrantes más de su familia.
Luz Herminda Rodríguez recorrió hospitales de Colombia en busca de sus hijos sin obtener ninguna respuesta. Siempre el significado del muro donde están los nombres siempre es para mí como si yo estuviera mi familia ahí, como si están los nombres ahí, pero como si estuvieran ellos ahí, yo viniera a compartir con ellos ahí en ese muro. Hoy Luz Herminda se aferra a los recuerdos, vive en arriendo en el municipio de Lérida, Tolima. Siempre dirige su mirada al fondo de la calle con la ilusión de ver a sus hijos caminar hacia ella y fundirse en un solo abrazo. Otros mensajes están escritos en las paredes de las casas de Armero. Hay reencuentros suspendidos y 40 años después persiste la fe. Bueno, hace unos minutos hablábamos con el mayor general en retiro, Torrado, que fue uno de los primeros pilotos en llegar aquí al lugar de la tragedia, pero también queremos resaltar la labor que en su momento tuvo el general en retiro, Fabio Zapata Vargas. Él será condecorado en la mañana de hoy en estos actos de homenaje que se realizarán acá en el Parque Central del Camposanto de Armero. Para la época se desempeñaba como jefe del Comando Aéreo de Combate número 4. Su labor estratégica, importante, esencial, y llegó a ser el comandante de la Fuerza Aérea. Felipe. General, bienvenido a Noticias RCN. Queremos preguntarle, luego de que conocieran ustedes que había desaparecido por completo Armero, ¿cómo logran ubicarse y llegar hasta el punto de la tragedia? Pues todo era lodo. Cuando yo me aproximaba al área de Armero, indudablemente pues pude percibir la situación tan caótica que había pasado. Es decir, no lo entendía yo, porque Armero para nosotros era un punto de chequeo cuando volábamos hacia el norte, y era una población grande, una población, digamos, que tenía una gran cantidad de casas y todas esas cosas, pero allí no había nada. Dios mío, inmediatamente llamé a la base para que todos los helicópteros que estuvieran listos, despegaran hacia el mismo objetivo. General, ¿cuál fue ese rescate que más lo marcó en esas labores hace 40 años? Una niña famélica, una niña, digámoslo, pero con una sonrisa cuando vio el helicóptero que me impactó muchísimo. La montamos al helicóptero, la llevamos a Lérida y tuvo, digamos, la energía de decirme gracias, capitán. Yo le pregunté su nombre y me dijo, yo me llamo Amparo Osorio, y le dije, Amparo, Dios te bendiga. Y fue la última vez que la vi. Yo traté de buscar a Amparo Osorio por todo el país, pero no fue posible encontrarla. Esa fue una experiencia que me tocó a mí, pues que la llevo en el corazón y en mi recuerdo permanente. General, cuéntenos por favor cómo eran esas maniobras de rescate desde el aire, pues no había un lugar despejado donde aterrizar. Bueno, nosotros llevábamos a bordo normalmente 2 técnicos que nos apoyaban, digamos, en la operación. Y llegamos al sitio donde estaba la persona o las personas, hacíamos un estacionario sobre el barro, ellos bajaban por el esquí, tomaban las personas, las montaban al helicóptero, y ese era más o menos el modo de la operación. Cuando había forma de aterrizar, pues aterrizaban y era más cómodo, pero normalmente siempre fueron operaciones en estacionario, en vuelo estacionario, a 1 metro, 1,5 metros del piso, para poder rescatar a estas personas que finalmente, pues, los mecánicos nuestros fueron los que hicieron esa gran labor. ¿A qué cámara? Bueno, ya empiezan las pruebas de sonido de lo que serán en contados minutos esos primeros homenajes, esos primeros actos de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero. Sobre las 11 de la mañana, el nuncio apostólico estará también aquí, Paolo Rudelli, presidiendo esta Eucaristía, y sobre las 12 del día, y seguramente será uno de los homenajes más bonitos, y empiezan a esparcir flores desde los aviones de la Fuerza Aérea, desde los helicópteros de la Fuerza Aérea. Claro, y muchos homenajes. Hay autoridades ya llegando, fuerza pública, policía, ejército. Hay mucho control alrededor también a nivel de tránsito.
Así que pues aquí estaremos en Noticias RCN en este homenaje. Los 40 años de la tragedia de Armenia. Pausa para comerciales y ya regresamos. Tenemos las 7 de la mañana con 18 minutos, especial de Noticias RCN Armero, 40 años, imborrables imágenes en la memoria y en el corazón de todos los colombianos. Iglesia San Lorenzo, ahí ustedes ven todas estas imágenes que les tenemos para que recordemos y para que lógicamente le hagamos homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes. Dentro de esos homenajes, Felipe, también hay que tener en cuenta a esos rescatistas, a esas primeras personas que llegaron hasta aquí hace 4 décadas y simplemente en medio del dolor, de la tragedia y también del asombro, no nos imaginamos, empezaron esas labores tan valiosas y muchas de esas personas se van a reencontrar con ellos para decirle gracias, gracias por haberme sacado entre el lodo, gracias porque 40 años después estoy aquí simplemente entregando mi testimonio de lo que fue esta tragedia. Los ojos siempre apuntaron a Armero, al departamento del Tolima, pero en medio de esta tragedia, otro departamento también sufrió la tragedia y el dolor. Y estamos hablando de su departamento, del departamento de Caldas, porque allí el río Chinchiná se llevó por delante a decenas de personas, miles de personas. Claro que sí, 5.000 personas fallecieron en Chinchiná, es una población que está entre Manizales y Pereira, queda justo en el medio y también recordamos a esas víctimas de Chinchiná, Caldas. El 7 de octubre de 1985, el resultado de los informes sobre el mapa de riesgo le dio tranquilidad a los habitantes de varios municipios de Caldas, incluida su capital, Manizales, porque según los expertos en una eventual erupción, no había mucha posibilidad de que los efectos de esa erupción afectaran a las poblaciones cercanas. Pero 2 variables escaparon de esa ecuación. El río Chinchiná, que viene de esa misma zona de la cordillera, y en este punto de la geografía, aunque Chinchiná se encuentra a esta altitud, sobre el nivel por donde pasa el río, había en ese tiempo 3 urbanizaciones: La Nevera, Almacafé y la urbanización del Río. Pues las 3 urbanizaciones con miles de habitantes fueron borradas del mapa esa noche del 13 de noviembre del 85. Con todo y lo que estaba sucediendo aquí en Chinchiná, la magnitud de la tragedia en Armero hizo que esta fuera una tragedia olvidada. Cada año, entre agosto y noviembre, a Chinchiná y sus veredas llegan más de 20.000 recolectores de café que vienen de muchas partes del país para trabajar en las fincas. El 13 de noviembre del 85, cientos de ellos fueron los primeros en morir arrastrados por la avalancha. Grupos enteros murieron en casas que alquilaban para descansar en la noche. Pero él me dijo que en la casa en donde él vivía, en donde él pagaba una cuota por el alojamiento nocturno, él allá en esa casa vivían más de 17 recolectores de café y él estaba seguro de que esos 17 recolectores fueron arrasados por la avalancha. En el cementerio Los Dolores de Chinchiná, Caldas, descansan partes de las víctimas que se pudieron rescatar después del día más triste que hayan vivido los chinchinenses. Pero nadie reza por esas almas. La identificación de las víctimas fue prácticamente imposible. Desfigurados, maltratados, mejor dicho, daba lástima ver a la gente. Porque como para ir uno a decir que para reconocer, no daba. El río Claro y el río Chinchiná, que bajan del Nevado, arrasaron la vereda Primavera, los campamentos de los recolectores de café, 3 urbanizaciones en la parte baja del pueblo, las bodegas de Almacafé y los puentes que comunicaban a Chinchiná con Manizales. Cuando amaneció, Colombia no tenía ni idea que más de 5.000 personas también habían muerto al otro lado del volcán. Y eso pues que cuenta que en el río hay gente perdida. No fueron capaces de sacarlos todos. Chinchiná se volvió importante para miles de personas que sin haber puesto un pie en su vida en este pueblo, llegaron haciéndose pasar por damnificados para conseguir casa.
también para recibir otro tanto de sobrevivientes de Armero que fueron traídos en camiones, y cuando el país sintió la falta de generación eléctrica que aportaba el agua de este río. Eso aumentó el número de damnificados que tenía Chinchiná, cuando en realidad la avalancha en Chinchiná no dejó más de 100 familias damnificadas. Son 40 años de olvido que los chinchinenses han llevado con tenacidad. Como aparecieron por todas partes planes de vivienda para damnificados, el pueblo aumentó en más de 2.000 casas que recibieron personas que no tenían nada que ver. Pero también son 40 años tratando de progresar. La avalancha no terminó con esa vocación científica que hace de Chinchiná la capital en investigaciones sobre el café. Los puentes que desaparecieron dieron paso a estructuras que ahora conectan mejor esa parte del país. Y esa página, que le debía la historia de la cultura cafetera colombiana a los recolectores de las cosechas de café, ya se empezó a escribir. En esa fecha yo era apenas un niño de 9 meses de nacido cuando ocurrió toda esta tragedia en dos lugares opuestos de Colombia, en Armero en el departamento del Tolima y aquí en Chinchiná en el departamento de Caldas. Y hoy esta es la manera, encima, justo en el puente que terminó conectando la vía que le dio comunicación al municipio de Chinchiná después de la tragedia, como nuevamente rescatamos y volvemos a hablar sobre esta tragedia olvidada. Siete de la mañana, 25 minutos, 40 años de heridas que no se borran, de recuerdos que todavía no sanan, y es impresionante porque en este punto donde nos encontramos, Johanna, en el Parque de Fundadores, dicen que se oía como un motor y era el río bajando con piedras y lodo. Pues es impresionante simplemente imaginarse lo que vivieron los habitantes en esa época, un próspero municipio del departamento del Tolima, unos 30.000 habitantes, y no nos queremos imaginar de verdad cómo fueron esas horas de horror cuando bajó esa avalancha con toda su fuerza, la furia de la naturaleza. Y hoy es un día para eso, para rendir un homenaje a quienes murieron, a quienes sobrevivieron y todavía a las personas que están desaparecidas. Y muchos de ellos esperan un reencuentro, tal vez, sobre todo las mamás que perdieron a sus pequeños hace 4 décadas. Es el dolor de los sobrevivientes, lógicamente una situación bastante compleja, y María Eugenia Quinche está aquí en otro punto de Armero para contarnos detalles de lo que tendremos hoy. ¿Cuáles son los homenajes, María Eugenia? Buenos días. Muy buen día. Efectivamente, hoy se conmemoran 40 años de la tragedia de Armero. Y quiero iniciar con una frase de los sobrevivientes. Armero vive en el corazón de cada uno de ellos. Y hoy es un día muy importante porque hoy se reencuentran con sus amigos, con sus vecinos, con sus seres queridos. Y en este espacio vuelven a vivir esos momentos de alegría cuando Armero era esa ciudad blanca que enamoraba a todos. Se va a llevar a cabo una Eucaristía y en un helicóptero de la Fuerza Aérea que también participaron en el rescate de los sobrevivientes. Ellos simbólicamente van a lanzar los pétalos de rosas hacia el mediodía. Es todo lo que va a pasar por el momento. Nosotros vamos a continuar aquí muy pendientes. Muy buen día para todos. 7 de la mañana, 26 minutos, y nos conectamos a esta hora con Juan Lozano, director de la FM, y su editorial de hoy. Juan. Hola Maritza, buenos días. Es importante registrar que el propio gobierno nacional y el presidente de la República están revisando la decisión de acabar con toda cooperación con los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos para enfrentar a los carteles de la droga. Ese era un camino ciertamente equivocado. Necesitamos esa cooperación. Estamos nadando en cultivos ilícitos. Tenemos volúmenes de producción absolutamente inéditos. Han aumentado las incautaciones, cierto, pero es que lo que se produce es mucho, mucho, mucho más. Y esas son las mafias que alimentan la violencia. Y ese es el origen de todas las guerras en Colombia. De manera que hay que reconocer que era un camino equivocado el de suspender la cooperación con organismos de inteligencia en Estados Unidos, y la rectificación es necesaria. Ojalá sigan ese camino y se enmiende una determinación que nos habría causado mucho daño
y muchos muertos. Bueno, Joan, aquí vamos a seguir durante toda la mañana, durante todo el día tendremos emisión de Noticias RCN a las 12:30 desde aquí, desde Armero, pero lógicamente informes también durante Mañana Express y en la app del canal RCN. Armero, 40 años. Sobre todo porque estos homenajes se estarán realizando en minuto a minuto. A lo largo de todo el día habrá actividades y estaremos, por supuesto, contándoles a todos ustedes lo que se está realizando aquí, esta conmemoración de los 40 años. Nos despedimos, pero nos encontramos a las 12:30 en directo desde Armero, desde el Campo Santo, recordando a las víctimas. Buenos días. Tengo 13 años para morir. Quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Armero está arrasada por el lodo.